porque hoy vamos a terminar el 11. Eso es, sí. Vale, entonces ya tenéis la lectura, la tarea, lo corregimos, tenéis que leer Hechos 12 para la semana que viene. Y hecho esta aclaración, vamos a poner este tiempo de predicación en manos del Señor para que nos guíe a través de su palabra. Señor, queremos darte muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra que nos enseña, que nos exhorta, que nos alienta, Señor, que nos guía. Y pedimos que en esta mañana tú obres, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que salgamos de aquí edificados, Señor, y pues con algo más de lo que tú tienes para nosotros. Fortalecidos en ti, Señor, y confiados en lo que tú tienes por delante y las promesas que tienes para tu iglesia. Y por eso, Señor, queremos que tú me ayudes en esta mañana también a decir las palabras adecuadas, para que no sea un estorbo, sino una herramienta útil para la predicación de tu palabra. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, nuestro pasaje de hoy es Hechos capítulo 11, desde el versículo 19 hasta el final del capítulo. Y vamos a hablar de la iglesia de Antioquía. La predicación la he titulado, o la he querido titular, Los fundamentos de la iglesia misionera. Y vamos en primer lugar a leer el pasaje, que es bastante cortito, así que podemos verlo con un poco de tranquilidad. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia, que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Pues este es el mensaje del que vamos a hablar en esta mañana. Entonces, tenemos aquí cómo el Evangelio llega hasta Antioquía. Y Lucas es muy curioso que hace como una pequeña marcha atrás y nos dice qué es lo que ocurrió, qué es lo que provocó la persecución que comenzó con Esteban, la persecución que Saulo había comenzado y las consecuencias de cómo se había ido extendiendo la palabra de Dios en el exilio, aquellos que habían tenido que huir, aquellos que habían tenido que escapar de la persecución, se habían ido moviendo por diferentes lugares. Y aquí nos mencionan Fenicia, Chipre y Antioquía. El Evangelio comienza a proclamarse en Jerusalén y se va extendiendo a lo largo del imperio realmente, pero primeramente por las regiones más cercanas. Y es interesante que la palabra ha llegado hasta Antioquía. Y algunos de vosotros os preguntaréis ¿qué importancia tenía la ciudad de Antioquía? Pues Antioquía era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Después de Roma estaba Alejandría y la tercera ciudad de importancia era Antioquía, Antioquía de Siria. Los pobres sufridores de mi familia, que tuvieron que sufrir este verano algunos estudios bíblicos acerca del libro de Daniel,
tuvieron que escuchar acerca de Antíoco y de la rivalidad entre los Ptolomeos de Egipto y los de Siria, ¿vale? Los siriacos, los seleucidas, y cómo hay una guerra entre seleucidas y Ptolomeos durante bastante tiempo, una guerra muy importante, y la capital del imperio seleucida era Antioquía, ¿vale? Que fue fundada por Antíoco Nicator en el 300 a.C. Y una vez que se incorpora al imperio romano, en el año 64 a.C., se convierte en la capital de la provincia unida de Siria y Cilicia. Recordad que la ciudad de Tarso está en Cilicia y Antioquía está en Siria. Entonces eran una misma provincia, una provincia unida, y estaban muy cerca, tanto Tarso como Antioquía. Si tenéis vosotros mapas en vuestras Biblias, al final de la Biblia, que es muy típico, en los mapas de los viajes misioneros de Pablo, podréis encontrar cómo si estamos en Jerusalén, subimos hacia arriba, casi al final del lado derecho del mapa, encontramos Antioquía. Y de allí es como la puerta que entra a Occidente, a la parte occidental del Imperio Romano. A partir de allí entramos en Asia Menor, y de allí a Grecia, y de allí a Italia. Entonces era un sitio clave, un sitio importante, una ruta comercial, un centro cultural y además un centro de inmoralidad. ¿Por qué? Pues porque allí se rendía culto a una diosa llamada Astarté, que a lo mejor así de primeras no os suena, pero era un culto que había durado durante milenios y que muchas veces en la Biblia aparece con otro nombre, con el nombre de Asera, un ídolo abominable al Señor, y que para rendirle culto lo que se hacía era prostitución sagrada, ¿vale? La gente se prostituía para adorar a esa diosa. Y ahora en el Imperio Romano, bajo el paraguas de Afrodita, ahora se seguía el culto a esta diosa abominable al Señor. Y es curioso que con todo este contexto sea allí donde el Señor decide establecer la Iglesia, el centro neurálgico de la Iglesia, desde donde se va a distribuir las misiones en ese momento, las misiones apostólicas. Entonces, si vamos al final del versículo 19, esta persecución ha provocado que el Evangelio llegue hasta Antioquía, pero la palabra todavía no era predicada a todo el mundo, sino solamente a los judíos. Los judíos cristianos seguían la tradición de predicar la palabra solamente a aquellos que eran del pueblo judío. Pero en el versículo 20 hay un cambio, y resulta que hay personas que llegan desde otras tierras, de Chipre y de Cirene. Cirene está en el norte de África y Chipre es una isla que está enfrente de Antioquía, podríamos decir. Y estas personas que han viajado han tenido contacto, seguramente conocimiento de lo que ha ocurrido con Pedro y con Cornelio. Y ya saben que el Evangelio se ha abierto a los gentiles. Saben que los gentiles también han recibido la palabra y el Espíritu Santo. Y por tanto, cuando ellos llegan a Antioquía, comienzan a predicar también a los griegos. Comienzan a predicar también a aquellos que no estaban dentro del pueblo de Dios. Y es curioso que aquí menciona al final del versículo 20, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Hay matices que son curiosos cuando uno dice a qué Evangelio se refieren. Pues el Evangelio del Señor Jesús, o el Evangelio de Jesucristo, o el Evangelio, depende de lo que quiera, del nombre que utilicen, hay un pequeño matiz que varía en lo que quiere decir el autor aquí. Y cuando Lucas señala que es el Señor Jesús, el Evangelio del Señor Jesús, es porque ahora se les estaba presentando a la gente de Antioquía al verdadero Señor. Después de muchos siglos de adorar ídolos repugnantes, podríamos decir, ahora se les presentaba el verdadero Señor, el Evangelio del Señor. Y ese Señor era Jesús. Pues ese Evangelio había llegado allí y no solamente había llegado,
sino que el Señor actúa de una forma poderosa. El Señor actúa a través de hermanos que son anónimos, que sabemos su origen, pero no sabemos quiénes eran, pero el Señor es quien hace la obra y hace que gran número crea y se convierta al Señor. La mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor es quien dirige a estos hermanos y quien dirige siempre a aquellos que predican el Evangelio. Si no te dirige la mano del Señor, si el Señor no es quien dirige la obra, no va a llevar fruto alguno. No va a llevar nada, porque si no está firmemente sujeto la predicación de la palabra al control del Señor, no vale nada. Son palabras humanas, son bla, bla, bla. No sirve delante de los incrédulos. Pero es el Señor quien actúa. Y tenemos que recordarlo siempre. Cuando nosotros predicamos, no estamos predicando nosotros, o no nos predicamos a nosotros mismos, sino que es el Señor el que nos usa para predicar su palabra. Es la palabra del Señor la que estamos transmitiendo, no la nuestra. Esa es una primera enseñanza que tenemos que recoger de este pasaje. Entonces tenemos que la iglesia se ha extendido y ha llegado hasta Antioquía. En Antioquía mucha gente ha creído. La gente abandona en masa a los ídolos para venirse con el verdadero Señor. Y entonces la noticia corre como la pólvora. Una vez más, igual que llegaron las noticias de Cornelio, pues la noticia de que lo que está ocurriendo en Antioquía llega hasta Jerusalén, donde están los apóstoles, donde está la iglesia madre, podríamos decir. Y allí, ¿qué ocurre? Como ocurrió cuando se predicó el Evangelio en Samaria, como ocurrió en otras ocasiones, ahí ellos tienen una, no necesidad, sino, ¿cómo sería la palabra? Tienen un deber de velar por la integridad de la palabra del Señor, por ver que realmente lo que han creído es la verdad, de comprobar realmente el fruto de lo que el Señor ha hecho allí, de comprobar de que esto viene del Señor de verdad. Entonces, ¿quién tenía autoridad para ello sino los apóstoles? Dice, llegó la noticia de estas cosas, versículo 22, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y los apóstoles enviaron a Bernabé para que fuese a Antioquía. Y es la tercera vez que tenemos a Bernabé en el libro de Hechos. Bernabé se nos ha ido presentando, Lucas lo ha ido presentando muy sutilmente, muy poquito a poco, desde aquel hombre que vendió su heredad para apoyar a la iglesia, hasta este momento en el que Bernabé es enviado para examinar lo que ha ocurrido en Antioquía. Y otra cosa muy curiosa de este pasaje es que vemos que realmente Bernabé venía con esa misión, pero Lucas no pone el énfasis en que él fue a examinar. No es el cometido de Lucas que se vea el informe que hizo a los apóstoles después, sino lo que importa es que Dios utilizó a Bernabé como una herramienta más para edificar la iglesia en Antioquía. Esto es lo que tenemos que ver. Cómo es el Señor quien va uniendo las piezas. Cómo es el Señor quien escoge a las personas que tienen que venir. Muy posiblemente hubiera ido un apóstol en una situación normal, hubiera ido un apóstol a Antioquía. ¿Pero por qué mandaron a Bernabé? Aparte de porque era una persona preparada, porque era una persona que estaba llena del Espíritu Santo, etc. Aparte de eso era porque, como veremos en el capítulo 12, en ese tiempo había una persecución especial del rey Herodes y principalmente contra los apóstoles. Entonces, los apóstoles estaban en ese momento muy ocupados padeciendo la persecución. Momento en el que ahora mandan a Bernabé para Antioquía. ¿Y qué ocurre allí? ¿Qué ocurre cuando Bernabé llega a Antioquía? Pues que se queda literalmente pues muy ilusionado, muy contento, muy gozoso, porque ve que lo que ha ocurrido allí ha ocurrido de parte del Señor. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Bernabé lo que hizo fue alegrarse.
vio claramente que lo que había pasado ahí era mano del Señor. Vio claramente que el Señor era el que había tocado los corazones de las personas. Vio claramente que había sido predicado el Evangelio del Señor. Y entonces su ministerio comienza, y comienza de la siguiente manera: exhortando a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Era importante que hubieran creído, pero era también muy importante que permaneciesen fieles, que no se apartaran. ¿Y cómo hacemos que una iglesia donde se ha predicado, que ha recibido el Evangelio, se mantenga fiel al Señor? ¿Qué tiene que ocurrir ahí? Pues en primer lugar hay una exhortación, hay un llamamiento, hay un decir: no os apartéis del Señor, habéis sido llamados de los ídolos a Jesús, no os apartéis de Dios, no volváis a los ídolos. Una exhortación a estar firmes ahí, a no moveros de esa roca, de la roca que es Jesús. Jesús es el fundamento donde no podéis apartaros. Empieza ahí Bernabé. Y luego nos dice cómo era Bernabé, en el versículo 24. ¿Cómo era Bernabé? Era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Fijaos qué poquitas palabras, pero cuánto dicen estas palabras. Del carácter de aquel que viene para ayudar a la iglesia. De aquel obrero elegido por el Señor para trabajar en la iglesia de Antioquía. Varón bueno. Suponemos que evidentemente no perfecto, pero sí alguien de buen carácter. Recordamos que su nombre significa hijo de consolación y que él hacía honor a ese nombre. Y la gente tenía de él que era un hombre bueno. Cuando nosotros vemos a una persona que decimos que es una persona buena, que es una persona que trae beneficio a los demás, que se preocupa por los demás, que ayuda a los demás, una persona buena que cuando vio a la iglesia de Antioquía lo que hizo fue alegrarse de corazón y decir: tenéis que permanecer firmes en la fe. Y además, no solamente era de buen carácter, que era una persona agradable, no solamente era una persona buena, no era una persona que se preocupaba por los demás, sino que además estaba lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo, íntimamente ligada al Señor, íntimamente dependiente del Señor. Eso es una persona llena del Espíritu Santo. Una persona que deja que Dios actúe en sí. Una persona que deja que Dios trabaje en él, corrigiendo sus defectos, trabajando en hablar la palabra del Señor, en ser utilizado por el Señor, en ponerse a la disposición, a no poner impedimento a que el Señor trabaje con esa persona. Todos deberíamos ser como Bernabé, llenos del Espíritu Santo. El Señor está dispuesto, por decirlo de alguna forma, a trabajar en nosotros, a llenarnos del Espíritu Santo, a dejarnos a usar. El Señor quiere que nos dejemos usar por Él. El Señor quiere que nos dejemos controlar por su Espíritu Santo. El Señor quiere que tengamos una íntima relación con Él, una relación de dependencia, una relación de caminar juntos, una relación de alimentarnos de Él. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Y no solamente era bueno, estaba lleno del Espíritu Santo, sino que también estaba lleno de fe. Él confiaba plenamente en el Señor. Por eso podía ir desde Jerusalén hasta Antioquía y decir: que el Señor haga conmigo lo que quiera, porque sé que el Señor me va a guiar, sé que el Señor me va a poner donde debo estar, sé que el Señor me va a poner a las personas adecuadas para que trabajen conmigo, sé que el Señor quiere que su evangelio se extienda por todo el mundo. Él podía confiar plenamente en el Señor y podía transmitir esa fe que él tenía a los que le escuchaban, a los que estaban con él. ¿Y qué ocurre? Pues que ese hombre que exhortaba a los demás a que se quedaran fieles al Señor, que tenía buen carácter, que estaba lleno del Espíritu Santo y que estaba lleno de fe, su ministerio tiene un fruto. Dice: y una gran multitud fue agregada al Señor. Muchos se habían convertido antes, muchos se habían entregado al Señor, pero cuando llegó Bernabé, una gran multitud también se añadió. Había mucho fruto, una iglesia muy grande, una iglesia que estaba creciendo muchísimo, una iglesia que estaba
de personas que estaban necesitadas. El pueblo de Antioquía estaba necesitado. Habían vivido en oscuridad durante siglos y siglos y siglos. Y de repente la luz había llegado allí. Y esa luz brilló de tal forma que no pudieron resistirse al Señor. No pudieron resistirse ante el verdadero Señor Jesucristo. No pudieron resistirse y se entregaron a Él. Y ante tanta multitud, Bernabé ve que él no puede solo, que necesita ayuda para para edificar a una iglesia tan grande. Entonces, dice versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Es bastante curioso el verbo que utiliza el griego para buscar, porque lo que implica es que hubo una dificultad para encontrar a Pablo. Pablo estaba retirado en Tarso después de su conversión, después de su visita a los apóstoles. Había quedado allí como apartado, no sabemos muy bien qué es lo que estuvo haciendo, seguramente predicando, seguramente rechazado por su familia, pero estuvo allí durante mucho tiempo, en el anonimato, sin destacar, cuando el Señor le había escogido para ser el apóstol de los gentiles. Pero tuvo que esperar ese tiempo, tuvo que estar todo ese tiempo hasta el momento en el que el Señor sabía que era el momento propicio, cuando todo estaba preparado, con una gran iglesia, enorme iglesia, preparada para ser enseñada. Y Pablo había estado durante todo este tiempo preparándose, durante todo este tiempo siendo trabajado por el Señor, para que ahora Bernabé fuera a buscarle, le encontrara finalmente y le trajera a Antioquía. Y ahí están el equipo que iba a trabajar durante un tiempo juntos y que iban a ser los más destacados en la obra misionera, Bernabé y Saulo. Ahí estaban pues un gran equipo. Quizá Bernabé con un carácter más dócil, más amable, y la cara un poco más dura, Saulo. Pero sí que ambos, en conjunto, en equipo, trabajando para el Señor. Y el Señor trabajando a través de ellos para edificar a la iglesia de Antioquía. Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y no puedo imaginarme muy bien cómo sería estar con estos dos maestros en la iglesia durante un año entero, y seguramente reuniéndose un poco más que nosotros, haciendo reuniones cada día durante un año completo, buscando juntos al Señor, enseñando a mucha gente. El Señor estuvo allí trabajando muchísimo con esa iglesia. Tenía que preparar a esa iglesia, porque de esa iglesia iban a salir las misiones. De allí iban a salir aquellas personas que iban a ser enviadas a predicar a los gentiles, aquellos que no tenían nada, aquellos que, como los de Antioquía, habían estado en oscuridad durante mucho tiempo, porque no habían tenido acceso a la palabra de Dios, porque no habían tenido acceso a la salvación. Pero ahora las puertas estaban abriendo y hay un momento de formación. Y Pablo, o Saulo, está comenzando su ministerio aquí, de verdad, el ministerio para el que había sido llamado. Vamos a mirar un momento en Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículos 24 al 29. Hablando Pablo acerca de su ministerio con los gentiles. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros,
para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Fijaos qué bien describe Pablo su ministerio. No algo que él hacía, sino que Dios hacía con él, que utilizando esa potencia, ese poder, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Él no se vanagloriaba de sus capacidades, sino se alegraba en que Dios obraba muy poderosamente en él. Era Dios quien obraba. Y aquí es donde ha comenzado su ministerio realmente, públicamente, con los gentiles. Aquí en Antioquía. De esta forma, a la exhortación se le une el ministerio ordenado de la palabra durante un año, predicando la palabra de Dios. Un ministerio de enseñanza. Y al final nos vamos a encontrar con que Saulo y Bernabé, o Pablo y Bernabé, están funcionando como profetas y maestros en la iglesia. Si damos un vistazo rápido, capítulo 13, versículos 1 al 4, vemos que había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos y ayunando, etcétera, etcétera. Ya lo veremos más adelante. Pero estaban ahí entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, Bernabé y Saulo, y algunos más. O sea que el Señor además fue añadiendo personas al equipo. Entonces, si las iglesias locales tienen que ser bases para la extensión del Evangelio, que es para lo que somos llamados como iglesia, y enseñadores de la sana doctrina, no basta solamente con evangelizar. También hay que exhortarse unos a otros a mantenerse fieles en la fe, pero también hay que enseñar, hay que prepararse en la enseñanza, hay que conocer, escudriñar las Escrituras, hay que hacer todo esto porque esto tiene que edificar a la iglesia para que pueda tener conocimiento y llevarlo fuera. La iglesia no se edifica solamente con la evangelización y con la exhortación, tiene que haber enseñanza. Y hay una responsabilidad para que los maestros estén preparados para enseñar la palabra de Dios de forma precisa, para que toda la iglesia sea bendecida. Tenemos que pensar en esto también nosotros como iglesia, que necesitamos nutrirnos de la palabra del Señor. Necesitamos anhelar nutrirnos de la palabra del Señor. No podemos ser una iglesia misionera, no podemos ser una iglesia que predica a otros si no predicamos la palabra de Dios, si no estudiamos la palabra de Dios, si no estamos formados en la palabra de Dios. Entonces podemos también evangelizar y enseñar a aquellos que son nuevos discípulos. Es muy importante no quedarnos solamente en la evangelización, sino crecer. El crecimiento es importante. Es muy importante y es básico para una iglesia que luego tiene que preparar a otros a salir. Y aquí dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Estoy seguro de que estaban repitiendo constantemente que Cristo hizo esto, que Cristo hacía lo otro, que Cristo murió en la cruz, que Cristo resucitó. Y tanto hablar de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, la gente de Antioquía dijeron: los cristianos, los que hablan de Cristo todo el rato. Estos son los cristianos. Quizá al principio de forma peyorativa, pero al final se quedó con el nombre para la iglesia del Señor. Cristianos, aquellos que tienen a Cristo en la boca todo el tiempo, aquellos que todo el tiempo hablan del Señor. Eso deberíamos ser nosotros, no simplemente por un título,
¿Tú en qué crees? Ah, yo soy cristiano. No, que la gente te pueda decir, tú eres cristiano porque tú es que estás todo el tiempo hablando de Cristo. Es que este hombre, esta mujer, siempre está hablando de Cristo. Y es que Cristo me ayuda, es que Cristo me ha salvado, es que Cristo murió por mí, es que Cristo resucitó, es que Cristo reclama tu vida, es que Cristo enseñó tal y tal cosa, es que Cristo, esto y lo otro, siempre. A veces nos llenamos de tantas cosas que Cristo suena muy pocas veces en nuestro vocabulario. Que Cristo no es de lo que hablamos normalmente, hablamos más de otras cosas y nos olvidamos de lo fundamental. Pero tenemos que predicar a Cristo, tenemos que hablar de Cristo y de Cristo se nos tiene que llenar la boca para que de verdad puedan decir, estos son cristianos, porque están llenos de Cristo, porque es lo que sale de ellos. Y no puedes tener una conversación con ellos sin que te intenten hablar del Señor de alguna forma. Qué pesados que son estos cristianos. Pero sí, pero no solamente pesados, sino íntegros. No solamente eso, sino que son un testimonio de lo que el Señor ha hecho con ellos. Ese Cristo ha cambiado sus vidas. Ese Cristo ha hecho una obra en la iglesia. Y a todo esto, un año de formación, son llamados cristianos, se predica a Cristo en Antioquía y los alrededores. Llegan unos profetas, versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y el ministerio de los profetas era bastante habitual e importante en aquella época, sobre todo en un tiempo en el que todavía el canon de la Biblia no estaba terminado, cuando el Antiguo Testamento se estaba formando, el Nuevo Testamento se estaba formando todavía. Estaba empezando a ser escrito, quizás, pero no había todavía el Nuevo Testamento. En ese momento era muy necesario el movimiento profético, aquellas personas que hablaban de parte de Dios. Y desgraciadamente, hoy en día tenemos muy distorsionada la imagen de un profeta. Y si para algo nos ha servido este año, es para certificar la cantidad de falsos profetas que tenemos dentro de las llamadas iglesias evangélicas. Y son muchos, y lo digo con vergüenza, y lo digo con dolor. Gente que se pasaron durante los meses de diciembre y enero del año pasado diciendo que el Señor iba a hacer grandes cosas, el Señor iba a dar gran bendición para 2020. Iba a ser un gran año de bendición. Siempre nos dicen lo mismo, los falsos profetas. Nos dicen lo que queremos oír. Pero el verdadero profeta dice lo que el Señor tiene. Y hoy en día, una vez que el canon está terminado, los profetas tienen que hablar conforme a la palabra de Dios. Y no pueden salirse de la palabra de Dios. Y eso es importante. Y el ministerio profético, de hecho, queda hoy en día muy parecido, se puede confundir con el de los maestros y predicadores, pero tiene algunas sutilezas, algunas diferencias. Y si me permitís que os mande un poco más de deberes, aparte de leer el capítulo 12 de Hechos, os recomendaría que leyeseis el capítulo 14 de Primera de Corintios, donde Pablo hace una comparación, no una comparación, sino una discusión con los corintios acerca del don de lenguas y el don de profecía, y cómo el don de profecía es preferible al don de lenguas. Pero quiero leer con vosotros dos versículos. En el capítulo 14 de Primera de Corintios, versículos 24 y 25. Ha dicho primeramente que si alguien llegara, que no es creyente, a una iglesia y todo el mundo hablara en lenguas, pensarían que están locos. Versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces el ministerio profético tiene que ver con convencer, con juzgar
y con hacer manifiesto lo oculto del corazón. Y eso lo hace el Señor a través de los profetas. Y lo hace utilizando la palabra del Señor. Pero eso no quita que de vez en cuando los profetas sean capaces de adelantar algún tipo de acontecimiento. Como vemos aquí precisamente con este tal Agabo, un profeta que vamos a ver también unos capítulos más adelante. Este profeta, dice aquí, versículo 28, levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces tenemos aquí la profecía. Él daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. El Señor había mostrado a Agabo que iba a haber un tiempo de necesidad, una gran hambruna. Y cuando se habla aquí de toda la tierra habitada se está refiriendo al Imperio Romano, evidentemente, que era el territorio conocido o el territorio civilizado. Entonces en el Imperio Romano iba a haber una gran hambruna. Y el Señor estaba avisando a la iglesia de ello. Y como dice aquí Lucas, él no solamente dice la profecía, sino que dice cuándo se cumplió la profecía. Se cumplió en tiempo de Claudio. Y la verdad es que el imperio de Claudio fue un reinado lleno de desastres de este tipo. Hubo bastantes hambrunas durante el gobierno de César Claudio. Y efectivamente, una vez que tenemos esta revelación de parte de Dios, una revelación que tiene que ver con saber leer los tiempos, con saber ver las cosas que vienen ahí, el Señor mostrar la realidad que oculta, la realidad que estamos viviendo, con un discernimiento especial que hacía que Agabo se diera cuenta de que iba a venir este tiempo de hambruna. Pero lo interesante de aquí no es la profecía en sí, sino lo que hace la iglesia, que ha estado preparándose durante un año, que ha sido evangelizada, que ha sido exhortada y que ha sido enseñada cuando recibe esta profecía, este mensaje de que va a haber un tiempo de hambruna. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Fijaos qué reacción tan curiosa. Los de la iglesia de Antioquía saben que en todo el imperio va a haber una hambruna. Pero ellos empiezan a estudiar y dicen, ¿quiénes son nuestros hermanos más débiles? Y piensan que son los hermanos que están en la región de Judea, es decir, en Israel, en Jerusalén y los alrededores. Esos son los que van a sufrir más. Ellos estudian claramente, ven claramente que quienes van a pasar el golpe más fuerte van a ser ellos, por las razones que sean que desconocemos aquí. Pero ellos ven eso. Y entonces cada uno, los discípulos, pues es decir, todos los creyentes que estaban en la iglesia, cada uno conforme a lo que tenía, deciden enviar socorro. Es muy llamativo, que es algo que no surge del liderazgo de la iglesia. No es que dice Bernabé, bueno, vamos a dar una ayuda, o dice Saulo, vamos a dar una ayuda a los necesitados de Judea, porque va a venir una hambruna y va a acabar con ellos porque están en mucha necesidad, porque son pobres la mayoría, etcétera, etcétera. No, ellos surgen de los mismos creyentes de la iglesia. Dice, pues si va a pasar esto, tenemos que ayudar a nuestros hermanos. Surge de su corazón, de un corazón cambiado por el Señor. Cuando vemos a nuestros hermanos que sufren, o cuando vemos a hermanos que van a sufrir, si supiéramos quién va a sufrir este año, deberíamos hacer como la iglesia de Antioquía, que ellos dijeron, tanto tengo, pues tanto puedo dar. Y todo lo que puedo dar, lo doy para ayudar a mis hermanos. Porque había ese corazón cambiado, ese corazón de agradecimiento al Señor y ese corazón de conmiseración, de ver el sufrimiento de los otros y compadecerse y decir, vamos a ayudarles. Necesitan ayuda, vamos a ayudarles. Esta iglesia misionera empieza su misión ayudando a otras iglesias que estaban en peor situación que ellos.
ellos, en vez de preocuparse por decir, vamos a guardar nosotros para nosotros mismos, vamos a guardar porque va a venir la hambruna, deciden, no, vamos a dar con lo que tenemos ahora, vamos a dar a los demás. Y es una reacción completamente opuesta a lo que tendría una persona pensando humanamente y lógicamente. Uno pensaría, pues voy a guardar para mí y luego ya, si ya he guardado mucho, le doy a los demás. Pero ellos, su primera reacción fue enviar socorro a aquellos que más lo necesitaban. Y no solamente determinaron hacerlo, sino que lo hicieron. Dice, versículo 30, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Envían a Bernabé y a Saulo a llevar el dinero, lo que habían recogido, a los ancianos de Judea. A mí, la verdad que esta actitud me conmueve muchísimo. Ver que este tipo de iniciativas no surge del liderazgo, sino que surge de la misma iglesia. Y que el liderazgo lo que hace realmente es representar a la iglesia. Y como representantes de la iglesia llevan el dinero a los ancianos de Judea. Entonces, de este pasaje, ¿qué podemos sacar? Pues creo que sacamos bastantes enseñanzas. Tenemos que ver que el Señor abre caminos donde no los hay y lleva el Evangelio a donde no ha llegado antes. Que el Señor se vale de cualquier tipo de persona para llevar ese Evangelio. Gente que quedó su nombre registrado en la palabra de Dios para siempre y gente anónima que trabajó para el Señor. Pero el Señor conoce a cada una de esas personas y el Señor utilizó. Cada uno de nosotros, por anónimos que nos creamos, puede ser utilizado para el Señor, para el avance de su reino, para predicar el Evangelio, para que otros reciban y escuchen la palabra de Dios y el Señor con su Espíritu Santo toque sus corazones y los cambie como cambió a la gente de Antioquía. Que la gente que está afuera, aquí en la calle, saliendo de aquí del local, están viviendo en la misma oscuridad que vivía la gente de Antioquía, sirviendo a todo tipo de ídolos abominables, sean los suyos propios o sean los que les han impuesto. Y necesitan conocer al verdadero Señor. Y el Señor es uno, y es Jesús. Ese Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el Salvador, ese al que tenemos que proclamar constantemente, ese al que tenemos que nombrar constantemente, ese al que tenemos que anunciar constantemente, ese que tenemos que decir que va a volver pronto, ese Cristo por el que nosotros recibimos el nombre de cristianos. Tenemos que, como iglesia, exhortarnos unos a otros, a permanecer fieles en la fe, a no apartarnos, a cuidar especialmente a aquellos que se han convertido más recientemente, a edificarnos. Tenemos que trabajar en formarnos, en conocer la palabra del Señor. Tenemos que tener una enseñanza sistemática durante el tiempo para poder sostener a la iglesia. Porque si no nos alimentamos de la palabra de Dios, la iglesia flaquea. Y lo podemos ver con miles y miles de ejemplos. Una iglesia que no se alimenta del Señor es una iglesia que al final termina engañada por falsos maestros. Una iglesia que no se alimenta del Señor es una iglesia que no es consciente de la necesidad de predicar el Evangelio. Una iglesia que no se alimenta de la palabra del Señor, cuando vienen los tiempos malos se hunde. Pues tenemos que ser como la iglesia de Antioquía. Y además una iglesia que tenga lo que tenga, está dispuesta a dar. Una iglesia que está dispuesto, donde cada uno de nosotros tiene que estar dispuesto, no solamente los ancianos, sino todos tenemos que estar dispuestos a ayudar a nuestro prójimo. Una iglesia que se duele con aquel que sufre. Una iglesia que de verdad puede reflejar el carácter de Dios. Una iglesia donde las personas nos parecemos a ese Bernabé,
que nos puedan decir de nosotros que somos gente buena, llena del Espíritu Santo y de fe. Ojalá pudieran decir eso de cada uno de nosotros. Y sería algo maravilloso. Y creo que el Señor quiere trabajar de esta manera en nuestra iglesia también. Aquí, en nuestra iglesia local, en Alcalá. El Señor quiere hacer todas estas cosas en nosotros. Tenemos que volcarnos en buscar la guía del Señor. Tenemos que orar, por favor, seguid orando. No solamente por los líderes, sino por la iglesia en sí misma. Por el camino que tenemos que seguir. Para que sigamos el camino del Señor. Para que nos fortalezcamos en el Señor. No en nosotros. No que busquemos nuestra comodidad o nuestro bienestar, sino pensando simplemente en seguir al Señor. Pensando simplemente en que el Señor nos rescató a nosotros. Pensando en amar a nuestros hermanos. Pensando en amar a aquellos que están perdidos. Y están perdidos. Y tenemos que ser conscientes de eso. Pues con todo esto, creo que tenemos bastante trabajo para pensar. Y vamos a orar dando gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos muchísimas gracias porque tú eres el Señor de la iglesia. Y tú eres, Señor, quien obra y quien guía a tus hijos. Y, Señor, en esta mañana queremos rogarte por la iglesia local aquí en Alcalá. Queremos, Señor, ser una iglesia fiel a ti. Queremos no apartarnos de tu verdad, no apartarnos de tu evangelio. Queremos predicarlo, queremos extenderlo allá donde tú nos pones. Y queremos, Señor, ser una iglesia que sufre con los que sufren. Una iglesia que ayuda a los que necesitan. Una iglesia que busca conocerte más. Una iglesia que busca edificarse en ti. Una iglesia donde unos a otros nos animamos. Una iglesia que habla a los que te necesitan. Señor, y no podemos hacer eso por nosotros mismos. No depende de nuestros planes, no depende de nuestras estrategias, sino que depende de ti. Señor, por eso clamamos a ti y pedimos tu ayuda. Que cambies lo que deba ser cambiado. Que fortalezcas lo que deba ser fortalecido y debilites lo que debe ser debilitado. Señor, para que sea tu voluntad la que se haga. Para que sea tu obra la que se haga. Para que tú seas glorificado en tu iglesia. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.